Bienvenidos al inicio del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos. ¿Es incorrecto aspirar a ser un héroe? Capítulo 2. Nota del autor, aquí va el segundo capítulo. Lo escribí al mismo tiempo que el anterior, así que espero que ambos fluyan bien entre sí. Este capítulo le da más protagonismo a Bell y muestra con más claridad qué rol estoy pensando para Alfia en su camino. Mudarse al sótano de la iglesia fue exactamente tan degradante como lo había imaginado al escuchar la historia de Hestia. Frío, lleno de corrientes de aire, feo y absolutamente destartalado, representaba un descenso brutal en las condiciones de vida en todos los sentidos. Y Alfia estuvo muy tentada de simplemente seguir viviendo en la posada hasta que pudieran arreglar algo más digno. Desafortunadamente, hacerlo habría dejado al descubierto su mentira sobre la escasez de fondos, y eso habría reducido la desesperación que quería mantener como combustible de la motivación de Bell. Así que guardó silencio. Como compensación, reclamó la única cama para sí, dejando a Hestia compartir el sofá con Bell. El chico se ruborizó y protestó varias veces, ofreciéndose a dormir en el suelo antes de tratar tan mal a una diosa. La diosa, por su parte, se quejó bastante menos de lo que Alfia habría esperado. Pronto todo quedó en orden. Bell fue convencido de que dormir en el suelo solo lograría enfermarlo. Hestia prometió alegremente que no era tan orgullosa como para no compartir un sofá con su hijo más nuevo y único, y así comenzó su nueva rutina. Hestia trabajaba. Bell se lanzaba al dungeon. Y Alfia descansaba, leía o salía a comer algo, lo que le apeteciera. Después de todo, ella no era parte de la familia. Aún así, incluso la señora del silencio no era lo bastante descarada como para dejar todo a cargo del hijo de su hermana y su diosa, de modo que preparar la cena cada noche cuando los otros dos regresaban del trabajo se convirtió en su única responsabilidad. Al día siguiente de que Hestia le otorgara su estatus, Bell se dirigió al gremio y luego al dungeon por primera vez. Para regresar apenas una hora después, contando orgullosamente cómo había logrado derrotar y superar a un goblin. Un solo goblin. El primer enemigo del dungeon y el más débil de todos. El silencio burlón de Alfia y el interrogatorio confundido de Hestia hicieron que el chico saliera huyendo por donde había venido. Y a partir de ahí, la rutina comenzó en serio. A pesar de todos los rechazos que había recibido y de su naturaleza apacible, Bell se adaptó al dungeon como pez al agua. Incluso trabajando como aventurero en solitario, su progreso era tan veloz que Alfia no tuvo ningún problema en creerle las historias que él le contaba avergonzado sobre su asesora casi arrancándose los cabellos al tratar con él. Tanto, que incluso ella sintió el impulso de frenarlo un poco. Suficiente para animarla a buscar uno de los escondites de fondos de la familia era declarar que el dinero era producto de unas ganancias en el juego, y anunciar que sus problemas económicos estaban momentáneamente resueltos. Sencillamente no había ninguna razón sensata para que un aventurero novato se adentrara en el tercero y cuarto piso en cuestión de semanas, y menos aún equipado solo con el armamento básico del gremio y un par de pociones de curación que Hestia había conseguido de la familia Miach, y mucho menos trabajando en solitario. Alfia les ponía lecciones duras a sus estudiantes, pero nunca los mandaba a morir, ni siquiera ella era tan despiadada. Y ni siquiera ella tenía la frialdad suficiente para evitar preocuparse, en silencio y en secreto, cuando su adorable Bell regresaba con otro relato aterrador de haberse adentrado mucho más rápido y mucho más profundo en el dungeon de lo que tenía ningún derecho. El dinero extra les permitió comer mejor, pero incluso eliminar lo que ella había asumido era la fuente principal de la desesperación de Bell no pareció frenar en absoluto la temeridad del chico. Estaba ahí para cumplir los sueños de ese maldito Zeus y estar a la altura de las historias que siempre había admirado, y al parecer ni el peligro que aumentaba con cada piso, ni las charlas cada vez más largas de su asesora, aparentemente una elfa, podían detenerlo. Los días se convirtieron en semanas y la tensión comenzó a roer a Alfia, asfixiándola con la sensación de estar esperando a que cayera el otro zapato. El dungeon no era para ingenuos ni temerarios, y jamás debía subestimarse.
cuando incluso sus propias y discretas palabras de advertencia no hacían más que avivar todavía más las llamas de la ambición del chico, dejándola, por primera vez, maldiciendo su papel de villana en esta historia. Supo con certeza que él estaba a punto de recibir una lección a la fuerza. Solo rezaba, no a Hestia, por supuesto, para que saliera ileso. Al final, descubrió que el otro zapato había caído unos pocos días después, cuando Bell bajó al sótano de la iglesia irradiando una sonrisa de oreja a oreja, prácticamente rebotando de la emoción y haciendo más ruido del habitual, antes de que el resto del día se desarrollara en una serie de revelaciones que se sucedieron como golpes uno tras otro, hasta dejar a Alfia y a Hestia con la sensación de que les habían arrancado 10 años de vida de un tirón. Primero, Bell les contó cómo había vuelto a ignorar las indicaciones de su asesora y se había aventurado no solo al cuarto piso, sino al quinto. Hestia se angustió, Alfia suspiró. Luego les contó una historia casi increíble sobre cómo había cruzado sin querer con un minotauro en el quinto piso. Hestia palideció, Alfia abrió los ojos de par en par. Después terminó el relato hablando de su salvadora y del encuentro que finalmente había tenido en el Dungeon, nada menos que con una de las aventureras más famosas y admiradas de todo Horario. Hestia vaciló, dividida entre los celos y el alivio. Alfia simplemente se recostó a escuchar. A continuación vino la actualización de su estatus, junto con el espectáculo igualmente inaudito de verlo dispararse muy por encima de lo que cualquiera habría considerado razonable. La mandíbula de Hestia se desencajó y el conflicto interno de la diosa se hizo imposible de ignorar. Alfia concedió al crecimiento un pequeño murmullo de aprobación. Y finalmente, unos minutos después de que Bell hubiera salido rebotando por la puerta, a cumplir la promesa que al parecer había hecho con una mesera de cabello gris que lo había ayudado esa mañana, llegó la última revelación, y la más increíble de todas. Una habilidad como ninguna de las dos mujeres había escuchado jamás. Hestia no dijo nada al respecto y hasta hizo un trabajo admirable fingiendo que todo estaba en orden, pero la expresión de shock en el rostro de la diosa mientras procesaba la actualización del estatus de Bell, la forma en que releía una y otra vez el mismo conjunto de runas como si el contenido fuera a cambiar de repente, eso era algo que Alfia no podía haber pasado por alto. Dado lo agitada que estaba la pequeña diosa, al punto de desplomarse sobre el sofá y agitar los puños en el aire en cuanto Bell salió por la puerta, bastaron unas pocas preguntas directas para descubrir la verdad. Liaris Freezy. Una habilidad absolutamente increíble. Una habilidad ridícula. Una habilidad revolucionaria como ninguna que hubiera escuchado antes. Y sin ninguna duda, una habilidad digna de un héroe. Una habilidad que no le daba poder alguno, que no le concedía ninguna ventaja directa, que no hacía nada por salvarlo más allá de garantizar que nunca pudiera ser manipulado, pero que en cambio le devolvía el doble por cada esfuerzo que realizara. Una habilidad que prácticamente le aseguraba que Bell podría, si tenía la voluntad para ello, llegar a la cima de Horario y grabar su nombre en la historia del mundo para siempre. Un escalofrío le recorrió la espalda con solo escuchar la descripción de boca de Hestia, y Alfia sintió que el aliento se le aceleraba, que le subía el color a la cara. De haber sido cualquier otra persona, estaba segura de que habría reído, o vitoreado, o hecho cualquier clase de cosa escandalosa y ruidosa. En cambio, simplemente reclinó la cabeza hacia atrás con una sonrisa. Este era el legado de su hermana. Este era el niño que Zeus había abandonado. Este era el niño al que ella había confiado el futuro cuando dejó a Sald atrás. Qué maravillosamente apropiado era todo. Qué perfecto. Casi podía imaginarse la mueca burlona de la señora era dirigida ahora mismo hacia ese maldito dios del trueno. No hacía falta decirlo, estuvo de acuerdo de inmediato con la explicación de Hestia sobre por qué le había ocultado la habilidad a Bell. Casi ni era necesario explicarlo. No necesitaba saber de la habilidad para activarla o aprovecharla, cuanto más supiera al respecto, más probable era que terminara dependiendo de ella o pensando demasiado en la misma. Bell era un chico honesto y mal mentiroso. Si la habilidad resultaba tan efectiva como ella se atrevía a esperar, pronto surgirían muchas preguntas sobre su progreso, y lo mejor para todos era que su única respuesta fuera el trabajo duro.
Los dioses eran caprichosos y egoístas, y esa era una habilidad por la que valía la pena iniciar una guerra de familias. Por muy romántica que fuera la idea de que la familia Hestia ascendiera desde las profundidades más oscuras hasta la cúspide de Horario, la realidad era que si alguien como Istar o Apolo escuchaba hablar de semejante habilidad, no dudaría ni un instante en dirigir una cantidad considerable de esfuerzo a hacerse la suya. Y eso sin contar a diosas como Loki o Freya, o incluso a alguien como Hermes, a quien había considerado un aliado nominal dado sus vínculos con Zeus, que también podría convertirse en una amenaza si se enteraba. Lo último que necesitaban era enfrentarse a la posibilidad de ser provocados a una guerra de juegos por una de las familias más poderosas de Horario, o vivir con el miedo de que alguno de sus escasos aliados les diera la espalda para intentar convencer a Bel de unirse a su familia con Hestia fuera del camino. Alfia no tenía ningún reparo moral en ocultar cosas a Bel por su propio bien. Eso formaba parte de ser su tutora. La prudencia de Hestia estaba claramente justificada. Lamentablemente, en lo demás del día parecía que las dos no terminaban de ver las cosas con los mismos ojos. Porque apenas había terminado de procesar la incredulidad que le producía la habilidad de Bel, ya tenía enfrente el rostro profundamente fruncido de la diosa del hogar, mirándola desde el sofá. ¿Qué fue eso?, exigió Hestia. Estabas encantada de escuchar hablar de él y de esa. Vayan lo que sea. Wallenstein. ¿Y por qué no iba a estarlo? Es una de las aventureras más fuertes y conocidas de Horario, una candidata perfecta para que Bel la tenga en la mira y, lo que era más importante, la princesa de la espada era una de las pocas aventureras del Horario moderno dignas de compararse con los camaradas que Alfia había compartido alguna vez con esta ciudad. Dicen que tiene el récord de subida de nivel más rápida de la historia. Si eso lo inspira a alcanzar ese tipo de progreso, sería perfecto. Pero tú, yo, Giach. No se trata de que él se inspire en ella. Este agitó los brazos levemente. Se trata de ese estatus. Tiene sus sentimientos por ella grabados en la espalda. Es como si ella hubiera entrado de golpe y se lo hubiera robado. A su pesar, Alfia soltó una pequeña carcajada al comprender por fin el problema. ¿Hestia tenía celos? Bueno, eso no era su problema. Eso también está bien. Una vez más me encuentro de acuerdo con su asesora, si ahí sirve de inspiración para que Bel se fortalezca lo suficiente para estar a su lado, eso sería ideal. Y si puede conquistarla, mejor aún. Dudo que haya muchos hombres en esta ciudad que no soñaran con hacer de Wallenstein su compañera. Eso le dará una ambición formidable. La diosa se desinfló. Encogiéndose hacia atrás, un destello de dolor cruzó sus ojos, mezclado con una buena dosis de enojo. Yo, creí que tú, el rostro de Hestia ardió de rojo, y su condición como una de las vírgenes celestiales la delató al batallar para hablar con claridad sobre una clase de sentimientos que nunca había albergado en todos sus eones de existencia. Siempre me pareció que me apoyabas a mí. Así que esto era una traición, o al menos así lo veía Hestia. Ella no lo había considerado, pero no era una conclusión injusta. En todo el tiempo que llevaban juntas, Alfia se había esforzado bastante por dejarles tiempo y espacio a solas, incluso propiciando más de una situación en que estuvieran solos. El cariño cada vez mayor de la pequeña diosa hacia el chico no había sido difícil de notar, al menos, para cualquiera salvo el propio muchacho, y aunque nunca lo habían hablado abiertamente, ella claramente le había dado su aprobación tácita a esa relación. Una pequeña chispa de compasión se encendió en su interior. El sentimiento de traición, Alfia lo entendía muy bien. Pero comprenderlo y sentir algo de compasión seguía sin traducirse en un trato más suave. El papel de villana siempre le había salido más natural que el de la amable. Valoro profundamente lo que has hecho por Bel y cómo lo has apoyado. No se le ocurrían muchas diosas dispuestas a buscar un trabajo de medio tiempo para sostener a su familia. Si el corazón de Bel se inclinara hacia ti, estaría encantada de tenerte a su lado ahora y por siempre. Las palabras de Alfia sonaron tan monocordes y directas como siempre, y continuó sin pausa en cuanto vio encenderse una chispa de emoción en los ojos de Hestia.
Pero si crees que te apoyaría para ser la única mujer a su lado, estás siendo ridícula. Apoyaré cualquier relación que él forme, sea contigo o con cualquier otra mujer que lo merezca. Bel es el legado de mi hermana y tengo toda la intención de ver el rostro de los nietos de Metería. Estia se indignó bastante menos de lo que Alfia habría esperado. Eso no significaba que no se indignara. Simplemente parecía estar tan conmocionada ante la audacia absoluta de lo que acababa de escuchar y ante la facilidad con que estaba siendo descartada como diosa, que eso le restó una buena parte de su rabia. ¿Qué? ¿Eso es, yo soy ridícula? Sé que acabo de descender, pero estoy segura de que eso no es para nada normal. Por supuesto que no lo era. Los dioses eran caprichosos y egoístas, siempre en busca de entretenimiento y atención, sobre todo cuando se trataba de sus hijos. No eran de los que compartían. Puede que sea así para la mayoría de los niños. Pero Bel no es como la mayoría. Lo he sabido toda su vida, y sé que tú misma lo has visto, hay algo en el que se percibe, algo que lo distingue de cualquier otro. Tiene la intención de volverse más grande, mejor que nadie. Tiene la intención de cargar con la leyenda de Horario sobre sus propios hombros. Yo sé que dice cosas así, que quiere ser un héroe. Estia hizo una mueca, descolocada por el giro inesperado de la conversación. Nunca había visto a Alfia elogiar al joven aventurero tan abiertamente, en el mejor de los casos siempre había sido una aceptación glacial, así que el repentino cambio de tono le resultó difícil de procesar. Solo hay lugar para un héroe más en la historia de Horario. Y en ese papel, necesitará a todo tipo de personas a su lado y alrededor, amigos que lo guíen, compañeros que lo levanten, rivales que lo desafíen, y por supuesto, mujeres y amantes que lo apoyen, que lo inspiren y le den un futuro por el que valga la pena luchar. Ese sueño romántico es una de las razones mismas que lo trajeron a esta ciudad. Has escuchado igual que yo sobre el tipo de encuentro que venía buscando en el Dungeon. Estás tomando muy en serio todo esto del héroe. Quiero decir, sé que él habla de esas cosas, pero es que mucha gente sueña en grande antes de llegar aquí. El Dungeon es peligroso. Él por fin lo entendió hoy, él mismo dijo que ahora solo piensa en volverse más fuerte. Bel no necesita cumplir ningún gran destino ni demostrarle nada a nadie. Así como está, está bien. Aunque de aquí en adelante seamos solo nosotros tres, eso es suficiente. No necesita ser nada de eso. Yo sería feliz con que simplemente regresara a casa sano y salvo cada día. A su pesar, Alfia se descubrió sonriendo, y no con frialdad. No podía evitarlo, no cuando escuchaba a Estia abriendo su corazón tan sin reservas y mostrando cuánto le importaba su adorable Bel. Con todo su discurso de derribar a Loki de su pedestal y crear la mejor familia de la ciudad, cuando se enfrentaba a la realidad, Estia era sorprendentemente poco ambiciosa. O más bien, la diosa del hogar, protectora de los niños perdidos, era incapaz o no estaba dispuesta a arriesgarse a arrojarlo al fuego para que se forjara más grande. Al igual que el propio Bel, lo único que quería era mantener a sus seres queridos a salvo, le aterraba la pérdida y el dolor. Pero Alfia era diferente. Ella no le temía al fuego. Desde el día en que nació, su vida había maldecido la existencia de su hermana. Su talento había reducido el de Metería a casi nada. Su fortaleza había dejado a su hermana con nada más que debilidad. Alfia ya había perdido. Había perdido tanto y tan completamente que incluso su corazón de piedra había quedado hecho pedazos. Había perdido una y otra vez en el Dungeon. Había visto a incontables camaradas, aliados y estudiantes que no fueron lo suficientemente buenos o lo suficientemente afortunados para sobrevivir. Había perdido una y otra vez en las calles de Horario. Los aventureros rara vez se mataban entre sí, pero los malhechores raramente dudaban cuando tenían a uno a su merced. Había perdido su fuerza combatiendo al Leviatán. Cada día su cuerpo luchaba contra la debilidad, y su verdadero potencial como aventurera de nivel 7 nunca regresaría, aunque algún día volviera a aportar un estatus. Lo había perdido todo contra el dragón negro. Las dos familias más fuertes de la historia, los héroes más poderosos del mundo, las dos deidades más temibles de la ciudad amurallada,
Todos habían sido destrozados sin el menor esfuerzo. Y luego había ido perdiendo todo lo que quedaba, uno a uno. Hera, Zeus, Sald y hasta Metería. Por cualquier cuenta, Bel era todo lo que le quedaba a Alfia, las últimas brasas de esperanzas y sueños que apenas podía recordar haber tenido. Pero hacía mucho que había perdido cualquier miedo a la pérdida o al dolor. Alfia había planeado morir por Horario. Había decidido vivir por Bel. Lo vería alcanzar sus ambiciones, lo vería lograr la grandeza que su potencial prometía. No podía poner todo eso en palabras. Y no tenía ningún deseo de intentarlo. En cambio, simplemente pronunció en voz alta las palabras que las dos ya sabían de memoria. El mundo necesita un héroe. La ciudad está esperando un héroe. Hasta que el clamor del mundo fuera respondido. Hasta que cualquier intención divina que los dioses estuvieran sin duda ocultando llegara finalmente a su fruto. Hasta que el último rincón del Dungeon fuera conquistado. La canción de elegía sonaría cada año y las oraciones por el héroe de esta generación continuarían. Un abanico de emociones complejas cruzó el rostro de Hestia ante sus palabras. La conmoción había mantenido a la diosa fuera de balance todo ese tiempo. En todo el tiempo que llevaban juntas, solo habría visto a Alfia tal como Bel la veía, como alguien que, en el mejor de los casos, seguía la corriente de sus sueños. Incluso si hubiera tenido algún indicio de las verdaderas intenciones de la doncella del silencio, nunca podría haber esperado que una mujer de su edad, que una mujer de tan evidente experiencia en el mundo, hablara tan abiertamente de héroes. ¿Tú dices eso? ¿Tú quieres eso? Era imposible mentirle a una diosa. Hestia podía ver ahora sus verdaderas intenciones sin velo. Es una locura. Es irresponsable. ¿Lo criaste para esto? Todo lo que Bel dice sobre héroes y sus sueños no son más que tus ambiciones. No. Nunca lo crié para ser nada más que el hijo de mi hermana. Si él no hubiera querido nada de esto, nunca habríamos venido a Horario. Las acusaciones de Hestia se detuvieron en seco. Era imposible mentirle a una diosa. Las ambiciones de Bel vinieron completamente de él mismo y de sus propios deseos. Fue exactamente por eso que me puse en su contra, que me convertí en un obstáculo para que él lo superara. Al igual que su madre, Bel ha crecido para ser un joven amable y de buen corazón, que siempre busca complacer a los demás. Si sus ambiciones fueran solo reflejos vacíos de algo que alguien más le proyectó, se habrían roto bajo esa presión. Las habría abandonado por mi bien, o se habría quedado callado al saber que yo no las aprobaba. Él cree que estamos aquí porque yo lo permití y busca ganarse mi aprobación. En ese fuego se forjará más fuerte. Ya había hablado demasiado, seguir era agotador y el ruido comenzaba a mermar su paciencia. Moviendo la mano, cortó la respuesta de la diosa antes de que empezara. Viste la habilidad en su espalda. Tú misma me hablaste de ella. Eso debería dejarlo más claro que cualquier argumento. Bel no puede ser hechizado, no puede ser controlado. Su destino es solo suyo para elegir. Desde luego que no voy a forzar el asunto. Si Bel se enamora de ti y quiere casarse solo contigo, lo aceptaré. Sin embargo, igual que tengo toda la intención de apoyar cualquier romance que pueda surgir entre ustedes dos, tengo la misma intención de alentarlo con cualquier otra mujer adecuada, contigo o sin ti. Y Ice Wallenstein difícilmente podría ser más adecuada. La sola idea de que su adorable Bel le arrancara a Loki su flor más preciada y más querida casi la hizo querer reír. Probablemente lo habría hecho si el sonido no fuera tan molesto. En cambio, se conformó con hacer señas a Hestia para que se fuera a hacer sus pucheros a otra parte. A pesar de haber salido aparentemente solo para ir a cenar a algún bar, esa noche no hubo ni rastro de Bel, ni durante el resto de la tarde ni en toda la noche. Hestia se angustiaba pensando que alguna mujer se lo había llevado. Alfia sentía una leve inquietud por si se había metido en algún problema, pero no había nada que ninguna de las dos pudiera hacer excepto esperar con ansiedad hasta las primeras horas de la madrugada, cuando ambas recibieron el último sobresalto del día.
La imagen del joven de cabello blanco arrastrando su cuerpo exhausto y ensangrentado lentamente hasta la entrada de la iglesia, regresando a casa con el último aliento. Por razones que no lograron sacarle y que Alfia dudaba de poder llegar a comprender del todo, había ido al Dungeon. En plena noche. Sin ninguna preparación, ni siquiera con su propia armadura. Y se había arrojado contra todo lo que encontrara hasta quedar al borde de la muerte. Alfia casi podía sentir cómo se evaporaba el alivio que había sentido cuando él parecía haber dejado la temeridad atrás. Y al mismo tiempo, se encontró preguntándose qué tan resuelta estaba en realidad a mandarlo al peligro, dado cuánto le pesó verlo en ese estado. A la mañana siguiente, las dos mujeres lo obligaron a prometerles que nunca volvería a hacer algo así. Por fortuna, las cosas se asentaron bastante después de eso. Bell regresó al Dungeon en horarios normales de aventurero, con su armadura, y tal como su increíble habilidad lo auguraba, su progreso se disparó día a día. Cada noche después de su regreso, se volvió algo habitual que éste leyera en voz alta sus estadísticas creciendo a pasos agigantados. No había duda de que el chico se estaba esforzando mucho, sobre todo considerando que los aventureros en solitario solían progresar de forma mucho más lenta y cautelosa. Desde su encuentro con Ice, se había arrojado al Dungeon con un propósito renovado y un ímpetu mayor, y sus esfuerzos se le estaban devolviendo multiplicados. Sin embargo, con ese crecimiento llegó una preocupación nueva, aunque menor. El equipo de Bell seguía siendo lo mismo que siempre: la chaqueta de cuero que había traído de casa, un conjunto de armadura y un cuchillo emitidos por el gremio. El conjunto más básico entre los básicos, el que usan los aventureros novatos mientras se abren camino por los primeros pisos del Dungeon. Pero su progreso avanzaba rápidamente más allá de eso, ya estaba adentrándose en el 6º piso y, dijera lo que dijera su asesora al respecto, pronto estaría mirando más allá. Un año de progreso para un grupo novato de aventureros los llevaría al 10º piso, y Bell ya estaba cerrando esa brecha en cuestión de semanas. Era sencillamente prodigioso. Y también era peligroso. Aunque Alfia no podía reunir ningún miedo real ante nada de los pisos superiores, también tenía toda una vida de experiencia diciéndole que nunca se tomara el Dungeon a la ligera. La mayoría de los aventureros novatos usarían el armamento del gremio mucho más tiempo del que Bell lo había hecho, pero la mayoría tampoco lo bajaría más allá del 3er piso, si es que llegaban tan lejos. La respuesta era simple: Bell necesitaba mejor equipo. Sin embargo, a causa de su progreso tan veloz, tampoco había pasado las semanas o meses que la mayoría de los aventureros novatos invertirían recorriendo los primeros pisos. Sus ingresos hasta ahora habían sido modestos, nada más que lo que un solo novato podía cargar en su mochila, apenas suficiente para cubrir la comida y las reparaciones, con apenas un poco sobrante para ahorros, una buena parte de los cuales ya había ido a parar en las cintas para el cabello que Bell compró como regalo de agradecimiento para su diosa, un gesto que, había que admitirlo, era bastante dulce de su parte. Lo poco que tenían guardado no alcanzaría ni de lejos para comprar un arma confiable, mucho menos un conjunto de armadura. Y en ese momento, sencillamente no tenían fondos suficientes. Y aunque Alfia no era parte de la familia, era su tutora y vivía del mismo ingreso de Bell que Hestia. A diferencia de Hestia, sin embargo, su única contribución era cocinar las comidas. Durante un tiempo, sus propios fondos habían servido para engordar las compras de alimentos, haciendo parecer que los ingresos de Bell alcanzaban más de lo que realmente podían. Pero ese dinero también se había acabado. Incluso ella logró sentirse un poco culpable por su parte en este dilema. Lo suficiente como para que Alfia considerara seriamente buscar trabajo igual que Hestia durante unos 3 segundos. Luego, en cambio, dio un par de giros equivocados y 4 esquinas más abajo por la calle Dédalo, golpeó un ladrillo falso y sacó una bolsa de monedas de uno de los escondites secretos de la familia Era. Era un buen momento para resolver estos detalles, pensó Alfia, mientras Hestia estaba ocupada en lo que fuera que la hubiera mantenido entretenida en el banquete de los dioses los últimos días. Pronto llegaría un espectáculo ridículo llamado monstruofilia, así que quizás podría encontrar algo para él después como regalo para la ocasión. La pregunta, claro, era el qué.
Ni ella ni éste habían pasado por alto la imagen de Bel arrastrando la nariz contra los escaparates de la sala de exposición de Hefesto, pero algo así estaba fuera del presupuesto y fuera de toda consideración. El escondite le había dado suficientes balis como para considerar un arma de rango A de calidad inferior, o cualquier arma de rango B que quisiera, y como tutora, el impulso natural era darle lo mejor que pudiera conseguir. Pero claro, darle algo demasiado poderoso solo frenaría su crecimiento. Un arma demasiado buena lo llevaría de la mano, y eso funcionaría hasta que dejara de funcionar. Alfia pasó las siguientes horas encerrada en un debate interno, sopesando opciones en su cabeza. Estaban las tiendas de la Torre de Babel, pero un encargo a un herrero de nivel medio tampoco estaba del todo descartado. Este al parecer tenía amistad con Hefesto, así que había la posibilidad de que pudiera conseguirle alguna referencia a un artesano adecuado que pudiera hacerle algo a Bel. Al final, mientras recorría el sótano vacío de la iglesia de un lado al otro, Alfia llegó a la conclusión de que para alguien que todavía solo desafiaba los pisos superiores, lo más sensato sería algo robusto y confiable, filo sin exceso de potencia, lo suficiente para que Bel no pudiera permitirse descuidar su propio enfoque y su entrenamiento al despachar a sus enemigos. Un arma de rango C, concluyó, sería perfectamente adecuada para su aventurero en ciernes. Por lo cual, apenas unas horas después, la doncella del silencio se encontraba paralizada de asombro, luchando contra el impulso de estrangular a Hestia con sus propias manos al ver el arma de Hefesto absolutamente, impensablemente, increíble, descabellada, insana y ridícula que la diosa del hogar aparentemente le había entregado a Bel. Un arma cuyo valor él no podía ni comenzar a imaginar, que casi con toda certeza había encadenado a su naciente familia a una deuda que Alfia no quería ni intentar calcular. Solo dos cosas salvaron a la pequeña diosa de la ira de Alfia. La primera, que en ese momento estaba dormida, desplomada después de que todo lo ocurrido con la monstruofilia y lo que fuera que éste había estado haciendo los últimos 3 días finalmente le pasara factura. Ni siquiera Alfia era tan cruel como para despertar a alguien solo para devolverlo a la inconsciencia de un golpe. La segunda, que el arma le había salvado la vida a Bel sin ninguna duda. Por muy ridícula que fuera la cosa, le quedaba perfecta, era la compañera ideal para un chico que aspiraba a convertirse en un héroe. Un silverback. Un monstruo de los pisos 11 y 12. En el poco tiempo que llevaban en horario, Bel ya era capaz de matar una criatura de ese nivel, él solo. Era impresionante, tanto que casi daba miedo. Las miradas comenzarían a posarse en Bel pronto, y con mayor intensidad cada semana que pasara mientras su poder seguía creciendo a saltos. Alfia permanecía en silencio en un rincón, dejando que su mirada se desplazara de Bel a Hestia y de vuelta a Bel mientras sus pensamientos giraban lentamente en torno a los eventos del día y a todo lo que había ocurrido en la ciudad mientras ella ignoraba con firmeza el espectáculo ridículo del amaestramiento de monstruos. Bel estaba sentado, impaciente y ansioso, al lado de Hestia. Las palabras de Rayu, SYR y Mia asegurándole que su diosa estaba perfectamente bien y solo agotada habían hecho poco por calmar su angustia, así que al final, tras recibir su reverencia profunda y sus repetidos agradecimientos por su amabilidad, todos simplemente le habían deseado lo mejor y lo habían dejado estar. Con el paso de las horas, el día se fue enfriando y comenzó a caer la tarde, y los sonidos del bar se fueron haciendo más fuertes a medida que sucesivos grupos de aventureros y clientes llegaban sin pausa, y las buenas comidas y las cervezas fuertes no tardaron en convertir los eventos del día en una anécdota más. Y por fin, cuando el corazón de Bel sentía que estaba a punto de romperse en el pecho de tanta presión, Hestia comenzó a moverse. Bel la abrazó efusivamente, llorando y aferrándose a ella con toda la fuerza de un aventurero de nivel 1. Alfia simplemente cruzó la mirada con la diosa, reconociendo el papel que había jugado en mantenerlo a salvo con un pequeño gesto de cabeza y una sonrisa igualmente pequeña. Y con eso, se dirigió hacia afuera. Cerró la puerta con firmeza detrás de ella, tomó posición junto a ella y con una mirada penetrante se aseguró de que nadie fuera a molestar a la diosa y al niño en el cuarto de atrás. El chico había derrotado a un gran enemigo y la diosa le había dado los medios para hacerlo. Era algo sacado directamente de uno de esos cuentos de héroes.
Ambos lo habían hecho bien, y en reconocimiento de eso, Alfia se aseguraría de que tuvieran tiempo ahora para estar solos. Tiempo suficiente para palabras suaves, para explicaciones tiernas y caricias delicadas, para que él le dijera cuánto la había extrañado, y para que ella le dijera cómo él le había robado el corazón. Tiempo suficiente para exactamente el encuentro con el que Bel había venido a horario soñando, y exactamente los momentos que ella le había dicho a Hestia que apoyaría. Razón por la cual Alfia se quedó boquiabierta una vez más, apenas poco más de una hora después, cuando la puerta se abrió y Bel salió caminando con paso ligero, casi chocando con donde ella estaba parada detrás de él. Vestido por completo, con la ropa exactamente como la había dejado y sin el más mínimo rastro de rubor en las mejillas. Y lo mismo era verdad para la deidad que podía ver de nuevo desparramada dormida sobre la cama, el vestido de Hestia estaba igual que antes. No era frecuente que uno de sus planes se deshiciera ante sus propios ojos. Y visto que eso había ocurrido 2 veces en el mismo día, la doncella del silencio no pudo hacer nada más que mirar en silencio desconcertado. Sin querer abusar más de la hospitalidad de la anfitriona de la fertilidad, Alfia hizo que Bel cargara a la diosa dormida de regreso a casa. Hestia se removió un par de veces en el camino, pero enseguida se acurrucó más fuerte contra su pecho y pareció perfectamente contenta roncando en sus brazos todo el trayecto, hasta que la depositaron con cuidado sobre la cama en el sótano de la iglesia. Por fortuna, no tardó nada en sacarle los detalles a Bel una vez que lo apartó y lo alejó de su diosa. Lamentablemente, eso se debió a que aparentemente no había ningún detalle que sacar. Hestia se había recuperado y despertado, y él había estado tan concentrado en ese hecho que ni siquiera había notado que Alfia los había dejado solos hasta bastante después de que ella se hubiera ido. Había hablado alegremente con la diosa sobre todo el tiempo que habían pasado separados y sobre todos los detalles que no había podido escuchar de ella durante su recorrido por la ciudad, todo sobre el banquete de los dioses y todo lo que había estado haciendo desde entonces, aunque ella era sorprendentemente esquiva cuando se trataba de los detalles sobre el cuchillo de Hestia, como al parecer había sido bautizado. Todo lo que Bel había logrado saber era que era un arma verdadera de Hefesto, que Hestia misma la garantizaba, que crecería y cambiaría junto a él y que no necesitaba preocuparse por ningún detalle más allá de eso. A cambio, Bel le había contado historias sobre su tiempo en el Dungeon mientras ella había estado fuera, y los dos se habían disculpado mutuamente y hablado sobre el miedo que habían sentido el uno por el otro durante el encuentro con el Silverback, prometiéndose no volver a separarse. Luego, tras una larga conversación, el cansancio de Hestia había regresado y se había quedado dormida de nuevo. Y eso era todo. Por lo que Alfia entendió de lo que Bel le contó, tuvo la sospecha de que la diosa del hogar había tomado sus palabras de afecto y gratitud como la confesión de amor que tanto había anhelado escuchar, y con eso solo había quedado más que satisfecha. Y Bel, aparentemente ajeno al efecto que estaba causando en ella, tampoco lo había notado de ninguna manera. Hestia, con todo su discurso, parecía haber sido demasiado tímida para confesarle abiertamente sus sentimientos a Bel. Bel, de igual manera, no parecía haberle hecho ninguna declaración romántica real a su diosa. No se habían besado. No se habían abrazado. Y desde luego no habían ido más allá de eso. Bel le contaba la historia con los ojos brillando de inocencia encantadora, y Alfia tuvo que hacer un gran esfuerzo para no suspirar de incredulidad. Le preguntó qué había pasado con todo ese discurso suyo sobre vivir un encuentro en el Dungeon. ¿Qué había pasado con los sueños que le había soltado sin pensarlo mucho sobre cómo un harén es el romance de todo hombre? Al escuchar sus propias palabras, las que había tomado prestadas de su abuelo, repetidas de vuelta, Bel al menos tuvo la decencia de ruborizarse. Este es el final del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos.